¿Qué es emprender? ¿Qué quiero de mi emprendimiento? Nuestro conocimiento, las creencias, los conceptos que tenemos determinan enormemente la forma en la que vivimos. Si eres emprendedor, si estás por emprender, si eres un emprendedor en potencia y, ¿por qué no?, si eres un estudiante que pasa por este video para hacer alguna tarea, bienvenidos. Este video es para ustedes. Vamos a trabajar en 3 etapas. La primera, vamos a hacer una revisión de cuáles son las definiciones formales de emprendimiento desde diferentes autores. La segunda, vamos a identificar cuáles pueden ser las conclusiones de vivir o de emprender de la manera que ellos lo definen. Y tercero, nos vamos a tomar la libertad entre ustedes y yo de crear nuestra propia definición de emprendimiento. Este video lo podemos ver de varias maneras. Uno es dejarlo correr e irlo escuchando. La segunda manera es escucharlo y detenerlo en los momentos clave. Y la tercera manera, ¿por qué no?, y la más recomendada, es tener su cuaderno al lado de ustedes para ir tomando nota. La definición de la Real Academia Española, la Real Academia de la Lengua, ¿qué dice sobre emprendimiento? Dice: emprender es acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. Hay 3 elementos que debemos considerar de esta definición de emprender que nos da la RAE. Lo primero, nos dice acometer y comenzar. Acometer es decidirse a una acción o empezar a ejecutarla. En la definición de la RAE no existe la palabra éxito. Nos dice que vamos a acometer y vamos a comenzar. Pareciera que el emprendedor, según la RAE, es alguien que no llega al éxito, simplemente comienza una obra, comienza un negocio, comienza un empeño, pero no necesariamente la termina. Por ningún lado veo el rendimiento económico, es decir, no nos está diciendo que emprender sea ganar dinero. Puede que haya muchos tipos de emprendimiento, pero con seguridad, si por allá tienes en el corazón las ganas de emprender, muy posiblemente esas ganas de emprender están orientadas en ganar dinero. Y la definición de la RAE no nos la entrega. Quien emprende, pues comienza la obra, el negocio, el empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. Es decir, nos está diciendo que emprendimiento es iniciar el proyecto, el negocio o el empeño que encierra dificultad o peligro. Sobre los emprendimientos sabemos que muchos de ellos empiezan pero no culminan, no necesariamente traen dinero a quienes están emprendiendo. Y lo tercero, pues si vamos a decir que esto debería encerrar dificultad o peligro, pues con mayor razón se hace difícil emprender. Me parece muy curioso porque cuando miramos la definición de emprendimiento en inglés, por supuesto traducida en este video, nos dice lo siguiente: emprender es la actividad de ganar dinero creando o administrando empresas, especialmente cuando esto implica asumir riesgos financieros y la capacidad para hacerlo. Es decir, en la definición en inglés, si se permite ganar dinero, puede ser creando o administrando empresas. La definición que tenemos en español pareciera que para poder emprender tenemos que crear algo desde cero, tenemos que iniciar algo que no ha sido hecho, tenemos que comenzar el empeño o comenzar el negocio. En la definición en inglés no, en la definición en inglés se acepta que es para ganar dinero y es creando, que se puede, por supuesto, nuevas empresas o administrando empresas, especialmente cuando esto implica asumir riesgos. He ahí el tercer punto, nuevamente aparece el riesgo como inherente al hecho de emprender, de quienes pronunciamos la palabra emprender en español y quienes viven la palabra emprender en inglés. ¿O será una de estas de las razones por las cuales los mayores emprendedores, al menos en estos momentos, pueden estar en Estados Unidos y no necesariamente en Latinoamérica? ¿Qué más identificas en estas dos definiciones? ¿Son iguales o son distintas? Según
Un artículo de la Escuela de Negocios de Harvard: emprender es perseguir una oportunidad más allá de los recursos que se controlan actualmente. Un artículo publicado en la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: emprender es la acción orientada a generar valor, creando o ampliando una actividad económica mediante nuevos productos, procesos o mercados. Un sitio de la Comisión Europea propone que emprender es actuar sobre oportunidades e ideas y transformarlas en valor para otros. Este valor puede ser económico, social o cultural. Y el Monitor Global de Emprendimiento dice que emprender es cualquier intento de crear una actividad empresarial, incluido el autoempleo, una nueva organización o la expansión de un negocio existente. Algo que me ha sorprendido es que en muchos videos y en muchos textos siempre se casan con una única definición de emprendimiento, como si fuera una definición inmutable, como si no dependiera de la persona que está emprendiendo, como si fuera única. No va a ser lo mismo emprender para una empresa grande que lleva 70 años consolidada en un mercado, que para una empresa pequeña que tiene 2 o 3 empleados y apenas lleva 5 años en el mercado. Pero tampoco es lo mismo emprender para alguien que apenas está terminando su colegio, sus estudios, como tampoco para un filósofo, un taxista, una ama de casa. La definición de emprendimiento, la definición de emprender, lo que voy a hacer como emprendedor, mi mapa de ruta, mis ideas, la manera como voy a enfrentarme al mercado, la manera como voy a aprovechar mis capacidades, la forma como voy a actuar, mis necesidades, mis deseos, mis dificultades, mis anhelos, sus dificultades, sus anhelos, sus intenciones. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes son un mundo. Es muy difícil lograr hacer una única definición de emprendimiento que considere las necesidades que cada uno de ustedes tienen, los objetivos que cada uno tiene, los deseos que cada uno expresa. Si bien todas estas definiciones de emprendimiento son diferentes y no necesariamente van a acoplarse a cada uno de nosotros, sí podemos encontrar unos puntos comunes. Se emprende como acción. Se emprende desde un punto de partida, desde una motivación, desde un inicio de las cosas. Se emprende desde un punto de partida. Se emprende para crear un resultado. Se emprende para darle beneficios a un beneficiario y se emprende bajo ciertas condiciones del entorno. Todos estos elementos, una acción, un punto de partida, un resultado, un beneficio, un beneficiario y unas condiciones del ambiente, son los elementos que necesitamos para poder definir un emprendimiento, para poder definir la labor del emprendedor, para poder definir qué es emprender. ¿Para qué hacemos esta separación, esta definición de elementos? Pues lo hacemos para poder nosotros, desde este momento, comenzar a reflexionar cuál va a ser nuestra definición de emprendimiento, cuál es su acción, cuál es su punto de partida, cuál es el resultado que desea, cuál es el beneficio y cuál es el beneficiario y cuáles son las condiciones del entorno sobre el cual usted está haciendo su propio emprendimiento, sobre el cual usted está emprendiendo, sobre el cual usted desea emprender, o como lo dije al inicio del video, cuál es la manera como usted desea vivir su emprendimiento, cómo es la manera en la que usted desea vivir su propio negocio. Les traigo entonces un menú para que ustedes seleccionen cada uno de los elementos de su propia definición. Para hablar de las acciones podemos utilizar palabras como actuar sobre, iniciar, convertir, transformar, poner al servicio, crear, desarrollar, organizar, impulsar, experimentar, innovar, aprovechar, perseguir o materializar. ¿Cuál de todos estos verbos son para ustedes más adecuados en el emprendimiento? En este momento no existe una respuesta adecuada, no existe una respuesta perfecta.
Si ustedes tuvieran que escoger de todas estas palabras cuál se acomodaría más al emprendimiento que quieren vivir o al emprendimiento que les gustaría desarrollar. Para los puntos de partida, podemos hablar de dos puntos de partida. Pueden haber puntos de partida externos o pueden haber puntos de partida internos o personales. En los externos tenemos una idea, aparece una idea, hay una oportunidad, hay una necesidad, hay un problema, hay una inconformidad, existe una demanda no atendida. En los personales podemos hablar de aspiración, propósito, vocación, sueño, habilidad, talento, conocimiento, experiencia, lo que disfruto hacer o de obtener ingresos. El resultado, ¿qué resultados podemos esperar? Un producto, un servicio, una experiencia, un proceso, una organización, una empresa, un mercado, una forma de trabajar, una forma de vida. En valor o beneficio podemos hablar de tres tipos. Podemos hablar de los económicos, de los personales y de otros. En económicos queremos ingresos, queremos utilidades, queremos rentabilidades. Por supuesto, la diferencia entre ingreso y utilidad y de rentabilidad pues irá dependiendo de nuestro nivel de conocimiento de las finanzas del emprendimiento, de las finanzas de los negocios. Pero es importante que tengamos claro qué es lo que queremos. ¿Queremos ingresos para nosotros o para otros? Y es allí donde viene el beneficiario. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Los beneficiarios van a ser una comunidad, los beneficiarios van a ser los clientes, los beneficiarios van a ser los accionistas, los beneficiarios van a ser los empleados, los beneficiarios vamos a ser nosotros, o el beneficiario voy a ser yo, o el beneficiario va a ser usted. El beneficiario es quien emprende o su familia o los usuarios o los trabajadores o la organización o la comunidad o la sociedad. ¿A quién se le va a llevar el beneficio? No se imaginan, la verdad creo que sí se imaginan la cantidad de emprendedores que trabajan años sacando adelante su propósito, su idea de negocio sin haber recibido ingresos. Emprender es darle solo beneficios a los demás. Y en el contexto, ¿en qué contexto estamos? Estamos en un contexto de incertidumbres, estamos en un contexto de riesgos, de cambio, de información incompleta, de recursos limitados, de ausencia de garantías. Queremos actuar de forma ética, responsable, colaborativa, sostenible. ¿En qué condiciones o de qué manera queremos emprender? Queremos emprender en un mundo agitado, queremos emprender en un mundo lleno de riesgos, lleno de aventuras, o queremos vivir en un emprendimiento saludable, tranquilo, sereno, que desea dedicarle todo el tiempo al emprendimiento, o lo vamos a hacer de manera paralela, de manera tranquila, serena, lo vamos a hacer improvisando, lo vamos a hacer con una hoja de ruta, vamos a hacer un emprendimiento planeado, lo vamos a hacer con método, lo vamos a hacer sin método. ¿Cómo va a ser el día a día de nuestro emprendimiento? ¿Cuál es el emprendimiento que deseamos? ¿Cuál es el emprendimiento que queremos? A partir de los elementos de emprendimiento y con ese menú de posibilidades que les he dado, aquí aparecen 5 posibles definiciones de lo que es emprendimiento. Primera, emprender es transformar una necesidad en una solución que genere autonomía e ingresos para quien emprenda y bienestar para sus clientes en condiciones de incertidumbre. Ahí aparece una posible definición. No necesariamente alguna de estas es una definición completa o es una definición en la cual yo apostaría por vivir, pero sí es una posible definición. Recuerden en su papel hacer su propia definición. Una segunda opción, emprender es aprovechar una oportunidad para crear una empresa que produzca ingresos para quien emprende y empleo y bienestar para los trabajadores y clientes asumiendo cierto riesgo.
Otra posible definición: emprender es organizar una idea y convertirla en un proyecto que genere aprendizaje para quien emprende e impacto para la comunidad, aun cuando haya recursos limitados. Vean que la forma en la que se desea emprender también es una manera de la definición. Y en esta tercera propuesta o tercera posibilidad aparece el contexto cuando dice aún con recursos limitados. Emprender es organizar una idea y convertirla en proyecto que genere aprendizaje para quien emprende e impacto para una comunidad aún con recursos limitados. Si se dan cuenta, en esta definición no aparece el rédito financiero para el emprendedor. Otra posible definición es: emprender es identificar un problema y desarrollar un producto o servicio que produzca bienestar para sus usuarios y aprendizaje e ingresos para quien emprende en un entorno de cambio. Y finalmente, emprender es impulsar una aspiración mediante una iniciativa capaz de generar valor económico, social o ambiental para quien emprende y para la sociedad en ausencia de garantías. Aquí les estoy presentando la manera como se pueden combinar todas las posibilidades. Recuerden que vamos a hablar del emprendimiento como acción, emprendimiento como punto de partida, emprendimiento como un resultado que se desea, emprendimiento como un beneficio para los beneficiarios y emprendimiento en un contexto o en una forma de desarrollarlo. Hasta acá, entonces, en el cuaderno, cada uno va a escribir cuál es la acción de su emprendimiento. Aquí podrían detener el video para escribirle. Lo segundo, ¿cuál es su punto de partida? ¿Cuál es el resultado que esperan? ¿Cuál es el beneficio? ¿Para cuál beneficiario? Y finalmente, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es la manera en la que se desea emprender? Identificar el menú y desde allí escoger cada una de las palabras, cada uno de los elementos para su propia definición. Así, la tarea para cada uno de ustedes está clara. ¿Cuál es la forma en la que desea emprender y cuál es la forma en la que está emprendiendo? Si lleva mucho tiempo sin recibir ingresos en su emprendimiento, ¿será que usted cree que emprender es solo darle gusto a los demás? ¿Es agradarle a los demás y no necesariamente cobrarles? ¿Será que si ya lleva varios emprendimientos en los cuales no ha sido exitoso, será que su definición de emprendimiento está más apegado a la definición de la RAE, en empezar pero no necesariamente lograr éxito? Si ya van varios golpes o ya van varias quiebras, ¿será que su definición de emprendimiento se aferra demasiado a la palabra riesgo, a la palabra incertidumbre? Si emprender es difícil, si emprender es tortuoso, si emprender va acompañado de sufrimiento, ¿será que su definición de emprendimiento no tiene que ver con la serenidad, con la tranquilidad, con el triunfo? Les voy a compartir una de las definiciones que más me gustó en este ejercicio y es la siguiente: emprender es construir una forma de vida con propósito, poniendo mis habilidades y lo que disfruto hacer al servicio de otras personas para generar valor, obtener ingresos y avanzar con tranquilidad y bienestar. Si está comenzando esta ruta de emprendimiento, hágase la pregunta: ¿qué es emprender y para qué voy a emprender? Una vez tenga la definición de emprendimiento, es bastante el camino que debemos sortear. Tenemos que tener muy claro cuál va a ser nuestro producto, cuál va a ser nuestro modelo de negocio, cuáles van a ser nuestros clientes, cuál va a ser, por supuesto, nuestro mapa de ruta, y tenemos que ir a ensayar el emprendimiento. Si no funciona, vamos a tener que devolvernos y revisar dónde estamos fallando. Cada vez que algo falle en su emprendimiento, revise la definición que tiene y, si es necesario, vuelva y cámbiela. Si por alguna razón me hizo el honor de tomar la definición que le estoy proponiendo y no le funciona, cámbiela. Es el emprendimiento quien se debe adaptar a usted como emprendedor, no usted como emprendedor
adaptarse a la definición de emprendimiento. Con la esperanza, con la expectativa y con el deseo de que esta sesión para usted haya sido bien útil, agradezco y me despido.